proyecto se realizó mediante una entrevista realizada por los estudiantes en Derecho y Criminología María Alejandra Ramírez González, María Guadalupe Reyes González, María del Rocío Ramírez Bello, Martín Rivera Ávila y su servidora María de los Ángeles Mejica Soriano, al licenciado Manuel González, quien es patrón de la empresa con denominación ARG.Outsourcing Medical SADCB, con domicilio ubicado en Nacional número 14, Manzano 87, Colonia Tepalcates, Alcaldía Iztapalapa, código postal 09210, Ciudad de México, quien en dicha entrevista nos ayuda a entender cómo funciona una empresa, conocer un poco referente a la situación fiscal, si dicha empresa cumple con las obligaciones frente al Instituto del Seguro Social, saber si cuenta con personal extranjero. Nos hablará acerca de las prestaciones que como empresa otorga a sus empleados, destacando un poco el pago de utilidades. Al igual conocer si su empresa cuenta con sindicato, cómo es que ha atravesado los procesos de despidos justificados e injustificados, renuncias, y por último nos mencionará si ha atravesado por algún proceso laboral y si dichos juicios se han llevado a cabo mediante plataformas electrónicas, finalizando dicha entrevista con un debate de opiniones entre los estudiantes. Buenas tardes, Manuel. Hola, buenas tardes. ¿Me podrían mencionar cuáles serían las áreas de oportunidad de los titulares de la fuente de trabajo? Áreas de oportunidad. Mira, yo analizaría como áreas de oportunidad dos vertientes. Una, las áreas en las que los titulares de trabajo podemos mejorar nuestro trabajo. Esas áreas las sacamos en una junta en donde decimos o establecemos cómo va la empresa, cómo van las ventas. En base a eso, vemos en qué áreas está afectando o qué es lo que está afectando, qué decisiones están afectando que han sido tomadas por los titulares. Y entonces vemos ahí las áreas de oportunidad en las que tenemos que trabajar. Si hay menos ventas, por ejemplo, de perfumería, analizamos que tal vez estén comprando la perfumería que no es la adecuada para la temporada, por ejemplo. ¿Okay? Si vemos que hay menos ventas, por ejemplo, en analgésicos, en desinflamatorios, en lo que se vende de diario, tal vez estemos viendo que estamos comprando caro y vendiendo caro. Esa es un área de oportunidad si lo tomamos desde el punto de vista de esa vertiente. Ahora, áreas de oportunidad de crecimiento es en base, lo tomamos en base solamente a los logros que tienes, al compromiso que tienes con la empresa. Perfecto. Ahora bien, la pregunta 2 sería, ¿me podría mencionar cuál es su postura personal, comercial y laboral referente al cumplimiento de sus obligaciones fiscales? Mira, tengo la experiencia de que generalmente la carga tributaria para las personas, como tu servidor o como tú tal vez, es amplísima. Pagamos derechos, pagamos impuestos, pagamos contribuciones de seguridad social, pagamos un sinfín de cargas tributarias que hacen que nuestro patrimonio y nuestra vida cotidiana sea vulnerada constantemente. Es decir, nosotros, los que necesitamos, todas las personas, no nos damos cuenta que el gobierno se queda casi con el 40 o el 50% de nuestros ingresos. Y los servicios que nos da son muy pobres, son muy raquíticos. Se queda con la mayoría de nuestra riqueza y él nos da unos servicios de tercera o cuarta calidad. Entonces, honestamente, mi postura personal es, lo tengo que decir lamentablemente, intentar establecer una estrategia para pagar los menos impuestos que podamos, a nivel personal y a nivel de la empresa. Perfecto. Ahora bien, la pregunta 3 sería, ¿cuál sería su postura personal y patronal de sus obligaciones laborales? En eso sí tratamos de cumplir cabalmente con la autoridad, tanto en las cuotas que estamos obligadas a pagar en el Infonavit, en el IMSS, el aguinaldo, las vacaciones, las utilidades. Tratamos de ser puntuales porque tu servidor, al igual que tú y al igual que muchos, vivimos de eso. Entonces, vemos nuestra persona reflejada en el trabajador. Tratamos de pagar absolutamente todo y en tiempo. Bueno, de hecho lo pagamos, no tratamos, lo pagamos. Perfecto. La cuarta pregunta sería la postura personal y laboral de la contratación de personal extranjero.
no tenemos personal extranjero. La empresa en sí no es muy grande y no necesitamos de personal extranjero. El trabajo lo podemos hacer nosotros solos, los mexicanos. Ahora, la pregunta 5 sería, conocer con qué regularidad se revisan y se atienden las necesidades legales de la fuente de empleo. Las necesidades legales de la fuente de empleo. No entiendo bien la pregunta. A ver, repítemela a ver si la trato de comprender. Sería conocer con qué regularidad se revisan y se atienden las necesidades legales de la fuente de empleo. Necesidades legales. Si atendemos, o lo que yo entiendo es que buscas o que tratamos de dar respuesta o analizar que la situación legal de la empresa. ¿A eso te referirá? ¿La situación legal de la empresa? Bueno, la situación legal de la empresa al momento de contribuir y al momento de cumplir con nuestras obligaciones, pues no tendríamos por qué estar revisando constantemente, porque los permisos son permanentes, ¿sí me doy a entender? El permiso ante la COFEPRIS es permanente, el uso de suelo es permanente, los permisos ante la delegación son permanentes, o sea, no tienen una vigencia determinada, la vigencia es indeterminada, así como el alta en Hacienda. Entonces, no tenemos un periodo para estar revisando nuestra situación legal como tal. Si cumplimos con nuestras obligaciones, pues no tenemos ningún problema. La siguiente pregunta sería, la postura personal y laboral del cumplimiento de los permisos previstos en la normatividad administrativa para el debido funcionamiento de las fuentes de trabajo. Al 100%. Tenemos que cumplirlo porque si no, nos acarrearía el problema de una clausura, una suspensión provisional, multas. Lo cumplimos al 100% ante las autoridades federales y ante las autoridades locales. ¿Se cumplen adecuadamente las obligaciones patronales ante el Instituto Mexicano del Seguro Social? Exactamente, al 100%, adecuadamente y en tiempo. ¿Ha sufrido algún acto de molestia por parte de las autoridades administrativas en la fuente de empleo? Y de ser el caso, ¿cómo se abordó el problema? Hemos sufrido varios actos de molestia, requerimientos de Hacienda, requerimientos de la COFEPRIS, requerimientos de la Secretaría de Salud, y afortunadamente, como todo está en regla, simplemente damos cumplimiento a lo mandado y no tenemos ningún problema. O sea, el procedimiento siempre acaba bien, hay una resolución favorable a nosotros. ¿Cuál es su postura personal y laboral referente al resguardo de las utilidades de la fuente de trabajo en un banco o institución de crédito? En una institución de crédito, en un banco. O sea, nosotros manejamos todo a través de los bancos. Entonces, al final del periodo fiscal, surgen las utilidades y el 10% va hacia los trabajadores conforme a derecho. ¿Cuenta con todos y cada uno de los documentos necesarios para que la fuente de trabajo opere conforme a derecho en territorio nacional? Sí, con todos. Ya lo había platicado, son documentos locales y documentos federales. Muy bien. ¿Cuál es la postura personal y comercial referente a la logística o la forma y a la manera en que realiza actos de comercio en territorio nacional? ¿Cómo vende sus productos, quiero decir, y servicios al comerciante, estrategias, precios, y cómo protege los secretos industriales de la compañía? Voy a empezar por la última. No tenemos secretos industriales porque no producimos, no tenemos patentes, no tenemos nada. ¿Ok? No tenemos secretos industriales. La logística es compra y venta, comparación de precios con otras farmacias, con otras distribuidoras. Checamos, tratamos de dar un servicio a domicilio a todos los clientes, absolutamente a todos los clientes, en base al área geográfica de cada farmacia. ¿Okay? Esa es la logística en sí misma. Pero, ¿cuál es la estrategia comercial? Tratar de comprar barato y dar a un precio medio en el que todas las farmacias pues, estamos más o menos en el precio, ¿no? O sea, un precio estándar, podemos decir, un precio promedio. Esa es nuestra logística, nuestra estrategia comercial. ¿Con qué frecuencia suceden incidencias referentes a despidos injustificados o injustificados y las renuncias de los empleados? Ese es un problema muy serio. Yo creo que no solamente de la empresa, sino de todo el ámbito laboral. Desafortunadamente, sí hay mucha discusión y hemos tenido 2 casos de despidos, tal vez no injustificados, porque si hablamos de injustificados tendríamos que acudir a la ley laboral.
más bien se entienden injustificados porque no hacemos el procedimiento que la ley laboral dice. Hemos tenido 2 casos de 2 personas que no cumplían con sus responsabilidades y tuvimos que darle las gracias sin ocupar el procedimiento laboral para acreditar que fue un despido con justificación. Y respecto de la renuncia se da mucho, ahorita ya no tanto, porque procuramos contratar a las personas de una cierta edad, que sean más responsables y de alguna otra forma que tengan mucho más estabilidad laboral. En la empresa hay estabilidad laboral, lo que no hay es estabilidad emocional de las personas para estar en un centro de trabajo. Para permanecer, exacto. Si la fuente de trabajo se encuentra adscrita a algún sindicato, ¿y qué tipo de relación sustenta? No tenemos ningún sindicato y esperemos que no tengamos. ¿Se reparte anualmente las utilidades de su negociación a sus empleados? Sí, en mayo repartimos las utilidades. ¿Hay una fecha? Generalmente la repartimos el 15 de mayo. ¿Hay una fecha que estipula la ley? Sí, la hay y tratamos de dar cumplimiento a eso, por supuesto. ¿Se respetan las jornadas de trabajo de sus empleados? Sí, de hecho, se respetan tanto y estamos tu servidor pues, ha sido empleado toda su vida, o fue empleado toda su vida, y entonces tratamos de que la jornada laboral no sea tan extensa. Tratamos de que sea de 7 horas, hay 2 horarios, hay uno de 8 de la mañana a 3 de la tarde, y otro es de las 3 de la tarde a 10 p.m. Entonces son 7 horas y media hora para comer. ¿Y qué tipo de prestaciones adicionales a la ley les ofrece a sus empleados? Mira, tenemos la oportunidad solamente de los préstamos personales, solamente eso, y por ejemplo permisos, los que requieran en caso de una emergencia, en caso de una fiesta, o sea, somos muy, ¿cómo te diré? Pues nos adecuamos muy empático, ¿no? Se podría decir, si tienes una fiesta, pues no veo la razón por la que no puedas asistir. Simplemente cubrimos tu horario, ya sea que te descontemos ese sueldo o lo recuperes con una hora más o con el tiempo que tú tomaste. Son las únicas prestaciones que damos. Y en diciembre tratamos de darles un obsequio. Perfecto. Listo. Última pregunta, ¿por cuántos procesos laborales ha atravesado la fuente de empleo y si estos juicios han sido tramitados a través de plataformas electrónicas? No hemos tenido necesidad, nunca nos han demandado. Siempre hablábamos de los 2 casos que tuvimos de pudiéramos decir, despidos injustificados. Hemos llegado a un acuerdo antes de la Junta de Federal o Conciliación de Arbitraje. No hemos tenido necesidad. ¿Y se ha demandado a algún empleado? Tampoco. Perfecto. Licenciado, le agradezco mucho por la atención y gracias por todo. A ustedes, muchas gracias. Agradecemos al licenciado Manuel la disposición que tuvo para la realización de esta entrevista, dándonos una perspectiva desde la parte patronal. A continuación, haremos un análisis de la información recabada, con la finalidad de proponer alguna iniciativa de mejora de la relación patronal y sus subordinados. Comenzamos. Bien, la primera pregunta que se realizó fue las áreas de oportunidad de los titulares de la fuente de trabajo, lo cual se mencionó que existen 2 vertientes. Una es el área del trabajo que podemos mejorar dentro de la empresa. Las áreas que se encuentran son sacadas en una junta donde dicen que establecen cómo va la empresa, cómo van las ventas. En base a eso ven qué áreas están afectando a la empresa o qué decisiones la están afectando. Tomando en cuenta los titulares van a tomar decisión acerca de todo ello. Y ahí ven en qué áreas tienen que trabajar un poquito más para la mejora dentro de la empresa. Y hay 2 ejemplos que se mencionaron. Uno de ellos es dentro del área de venta en medicamento, que muchas veces no se vende el medicamento como tal y se cuestionan el motivo se cuestionan el qué, si no llegan a una conclusión que podría ser
ya sea porque compran el medicamento muy caro y al momento de venderlo, pues obviamente tienen que darlo a un precio considerable para la empresa. Y bueno, la otra área de la oportunidad de crecimiento es en base a los logros que tiene la empresa. En esto, opino que puede que intervengan, que tenga que ver con las dos, tanto como los empleados como a la empresa, ya que los beneficia a ambos, ¿no? La empresa, al momento de tener unas buenas áreas, pues la empresa va en crecimiento y los empleados tienen una buena oportunidad de crecer podría ser personalmente en esa área para a lo mejor pueden tener más conocimientos, unos conocimientos más allá de los que ellos pueden tener en un momento. No sé qué opinen ustedes. Gracias, Lupita. ¿Algún comentario, compañero? Sí, Rosy, dinos. Yo considero que es muy importante el que en esa empresa se haga este tipo de reuniones, porque entonces están viendo dónde están fortaleciendo las ventas y además dónde están las deficiencias, y entonces así poder crear estrategias que puedan ayudar a una mejora, y también saber, ¿no? si en algún momento uno de los titulares pues está haciendo bien el trabajo o quizá tiene otras habilidades y poder quizá aprovecharla en otra área donde pueda facilitar el buen funcionamiento de la empresa. Sí, Martín, dinos. Sí, creo que es de suma importancia, tiene razón Rosy. Pues es que realmente el motor de la empresa pues son los trabajadores, ¿no? El equipo de ventas, y si el licenciado Manuel, siendo el patrón y la mesa, tiene en cuenta que el motor está fallando, que es el equipo de ventas, que se le da el dinero, que es el que ingresa, entonces tiene que tener las estrategias para tener un mejor equipo de venta, alguna mejor técnica de venta, algún speech que ayude a que los vendedores tengan una mejor habilidad para poder vender, para poder ofrecer, y eso por obvias razones a la empresa le va a beneficiar. Si a la empresa le beneficia, todos es un círculo vicioso que nos ayuda al crecimiento tanto del patrón de la empresa y del subordinado. Creo que es de suma importancia, igual hablando de esto, la capacitación, ¿no? Como en todo trabajo hay que capacitar al equipo, al motor de venta, para que pueda generar mayor rendimiento y así poder hacer un crecimiento con mayor eficiencia. Concuerdo con ustedes. La siguiente pregunta, Lupita. Bien, la siguiente pregunta es: ¿cuál es la postura personal, comercial y laboral referente al cumplimiento de sus obligaciones fiscales? Y bueno, generalmente la carga tributaria para las personas es amplísima. Pagan derechos, impuestos, contribuciones de seguridad social, pagan un sinfín de cargas tributarias, y son cosas que hacemos en nuestra vida cotidiana. Sin embargo, bueno, lo que comentó en este caso el licenciado es algo que yo también pienso y opino, ya que no nos damos cuenta que el gobierno se queda con gran parte de los impuestos que nosotros pagamos, desde el 40 al 50%. Y los servicios que nos dan son muy escasos, son muy pobres, ya que se quedan con la mayor riqueza. Y bueno, lo que él mencionó es que desde su postura personal lo que él hace es que intenta como no pagar lo mínimo, ¿sabes? Como pagar los menos impuestos posibles, y tanto lo personal como lo laboral. Y es algo que
pues que yo opino lo mismo, porque muchas veces pagamos bastante, bueno, pagamos lo que supuestamente el Estado nos pide para una mejora, no sé, y lo hemos notado, ¿no? Lo hemos notado puede ser que nuestra propia lo hemos visto, como, no sé, que te digan, dame impuestos para cubrir y no sé, mejorar tu calle, mejorar tu colonia, mejorar la seguridad, lo cual no es así. Ha pasado en la que que te han dicho, dame tanto, voy a arreglar, no sé, los baches de donde tú vives, lo cual no ha sido así. Ya han pasado años, han sido hasta 2 años, 5 años, 10 años que te han dicho lo mismo y no ha pasado así. Y de hecho, en el artículo primero del Código Fiscal de la Federación, dice que las personas físicas y morales están obligadas a contribuir para los gastos públicos, así como también el artículo 31 Constitución, en la fracción cuarta, que también dice que estamos obligados a las contribuciones para los gastos públicos. Pero no sé, ¿qué opinas? Bueno, sí, como bien mencionas, Lupita, bien sabemos que los impuestos que se desglosan tendrían que ser para los gastos públicos, pero pues estamos en una sociedad, y bien lo menciona el licenciado, perdón, realmente no se está viendo una mejora en la sociedad. O sea, son muchos impuestos lo que están quitando, pero ¿dónde están? O sea, ¿en dónde se está viendo esa parte de impuestos? ¿Dónde se está viendo? Porque en los gastos públicos, en una mejora pública, no lo hay. O sea, esa es una parte de la realidad de nuestro país, ¿no? O sea, así es. Por eso es que el licenciado pues ha tomado, o él nos dice, ¿no?, que él prefiere contribuir menos, porque estamos alimentando a demás personas, ¿no? Pero no estamos viendo un beneficio para nuestra sociedad, para nuestra comunidad. No sé cómo ven ustedes. Además, bueno, es tan excesivo el pago o más bien el cobro de impuestos, que realmente lo que buscan las empresas, y no solo las empresas, las personas físicas, pues es ver la manera de no evadir, pero no contribuir pues realmente con lo que se establece en ley, ¿no? Yo creo que existen muchas estrategias para poder declarar menos de lo que se debería de hacer, y precisamente es por este exceso que se cobra. Y entonces pues yo creo que si pudiéramos verlo reflejado en, como dices, en los bienes, los servicios que ofrece el Estado, pues creo que no habría ningún inconveniente de poder aportar, ¿no?, lo que se nos pide. Pero si realmente lo que nos piden no va en proporción de lo que recibimos, como bien dice Mari, pues yo también considero que las empresas no es que no quieran aportar, sino buscan precisamente el no poder hacer o contribuir lo menos, para que entonces ellos sí lo puedan utilizar quizás en mejoras de su empresa o de sus empleados. Creo que también pues es una responsabilidad muy fuerte, ¿no? El tener una empresa y estar al pendiente de sus impuestos, ¿no? Porque sabemos que en caso de que no se pague algún impuesto, pues va sobre la ley. Entonces creo que sí es importante tener en cuenta de que la empresa en la que está el licenciado Manuel está cumpliendo con los requisitos que se le encomiendan como persona moral. Entonces, para su empresa, y obviamente eso le ayuda a que todo sea legal y que no tenga ningún problema. Continuamos con la siguiente. Claro. La siguiente pregunta dice: la postura personal y patronal de sus obligaciones laborales, lo cual el licenciado comentó que como patrón trata de cumplir con todas sus obligaciones ante la autoridad,
que son como el seguro social, las vacaciones, aguinaldos, utilidades y Infonavit. Intentan ser muy puntuales, porque así como no todos, o sea, cuando trabajamos vamos generando ingresos, ¿no? Y vivimos de eso. Entonces él comentó que él se ve reflejado hacia sus empleados y intenta por eso intenta cumplir con cada uno de ellos, porque sabe que a lo mejor muchos tienen solamente sobreviven con ello, o son las necesidades que cada uno como trabajador necesita. Y esto lo podemos ver en el artículo 123 constitucional, que habla de cuántos días nos toca de vacaciones, de los pagos, del seguro social, de que de hecho ya sea empresario o el patrón, es el obligado a cumplir con la seguridad de su empleado. Y bueno, también en el artículo 76 de la Ley Federal del Trabajo. Y pues básicamente tiene razón en la parte de que todos vivimos de ello, porque, bueno, muchas empresas, muchos trabajos no cuentan con seguridad social, no cuentan con utilidades, no cuentan con el Infonavit, y eso lo digo por experiencia, ¿no? Pero pues básicamente es algo que para mí sería muy necesario, porque eso como mencioné, va generando como cierta cantidad en tus ingresos, vas acumulando, y eso en un futuro te puede ayudar. Y otra parte, pues lo del seguro social, ¿no? Que como había mencionado, muchas veces no te lo dan, no sé el motivo, bueno, en muchas ocasiones ni siquiera te dan el motivo del por qué no, porque a lo mejor te dicen, no, es que en este lugar realmente no haces nada pesado y no corres riesgo alguno de tener un accidente. Pero ¿cómo sabes si de camino de tu casa al trabajo puedes tener un accidente? Y eso también es considerado como accidente laboral, me parece. Pues por una parte está bien que el licenciado tome en cuenta esto, tome en cuenta cada uno de estas obligaciones, ya que como él mencionó, se ve reflejado en ello. A él le gustaría que él fuera tratado de esa misma manera, ¿no? Y yo he visto casos en los que muchas personas ni siquiera les dan el seguro social y sufren accidentes dentro del lugar, y simplemente les dicen, no, pues ¿sabes qué? Descansa y te voy pagando, pero no te pagan como tal lo que mereces. No mereces más de lo que te dan, porque realmente te dan hasta menos de la mitad de lo que tienes que ganar, y con eso no puedes pagar lo de la consulta, lo de los medicamentos, y eso yo lo he visto. Entonces no sé qué opinen ustedes acerca de esto. Sí, concuerdo contigo. En el artículo 123, tanto como en el apartado A como en el apartado B, menciona los beneficios que tiene el trabajador en cuanto a vacaciones, en cuanto a las mujeres cuando son embarazadas, cuando se embarazan, antes del parto se les da ciertos días. Igual en el apartado B menciona lo mismo. También menciona también algunos beneficios, como los días en caso de muerte de algún familiar cercano, de 1 a 3 días, y también las prestaciones del Seguro Social y del ISSSTE, dependiendo de la empresa en la que se maneje. El 123 respalda al trabajador en la pregunta que
y en la respuesta que nos dio el licenciado. Bueno, ¿y ustedes qué opinan? ¿Creen que realmente los patrones conozcan cuáles son sus obligaciones? Digo, a pesar de que está en el artículo 132, como mencionaste también, Martín, pero realmente conocerán los patrones de sus obligaciones, porque bueno, también es importante que los trabajadores lo sepan, pero yo también he visto que muchos patrones dicen, sí, yo sí cumplo, y lo fundamental, el seguro social, cuando es ayuda por un fallecimiento, si están embarazadas, o sea, como que lo muy básico, pero hay puntos que realmente yo he visto, igual como dices, por experiencia propia, que no conocen la ley, o sea, ni siquiera saben en qué artículo está fundamentado, ¿no? Y entonces yo creo que eso también sería muy importante. ¿O qué opinan ustedes? Sí, de hecho, bueno, hay una experiencia, pues, igual por experiencia propia, bueno, no propia, pero sí en casa, que el mismo gobierno, por así decirlo, otorga empleos temporales, por así decirlo, pero son empleos temporales que son de sumo riesgo. ¿Por qué? Porque andan en calle, andan con material de trabajo pesado y no se les otorga una seguridad social. Sin en cambio, o sea, ellos dicen que sí la otorgan. Y ha habido conferencias, ha habido entrevistas donde ellos juran y perjuran que sí dan las prestaciones, cuando no es así. O sea, en este caso hubo un accidente laboral y no se hicieron cargo así como tal de una seguridad social, vaya. O sea, no lo hay. Simplemente le dijeron, vete a descansar y regresas cuando estés mejor. Y sus pagos, o sea, dicen, nosotros vamos a pagar puntual. Pero tampoco es así, porque muchas veces les decían, tu pago es el 20 de mayo. Se hacía 30 de mayo, se hacía ya junio y ellos seguían sin pago. Pero la institución dice que sí lo hace. Ellos dicen al mismo Estado que ellos sí proporcionan esa ayuda, cuando en realidad las personas que lo están viviendo no lo tienen. Accidentes tanto en carros, o sea, les dan materiales de trabajo, no les dan, porque tampoco se los dan. La camioneta donde ellos se mueven son camionetas sinceramente inservibles, donde están expuestos a muchos accidentes, o sea, demasiados. Y como les menciono, o sea, no tienen una seguridad social, o sea, no. Y aquí el punto es que ellos como patrones, no, o sea, están haciendo caso omiso a lo que está estipulado en ley. Pero a la imagen de todos, pues sí lo otorgan. Y sus anuncios muy coloridos, ¿no? De prestaciones de ley. Y hasta superiores a las de ley, cuando la realidad es otra. Pero aquí entra otra parte, o sea, tú ¿cómo se dice? Los confrontas y ellos dicen, se excusan en que sí lo damos, o sea, sí está todo en ley, cuando la realidad, pues, es otra. Sí, exacto, tiene mucha razón, ¿no? Por ejemplo, el ejemplo de las mujeres embarazadas, ¿no? Tanto en el artículo 123 respalda los días de incapacidad, y en cuántos trabajos por estar embarazada no los llegan a terminar con su contrato laboral. O tal vez alguna obligación, pagarte a tiempo o tener un horario específico, y sabemos que realmente tienes hora de entrada, pero no tienes hora de salida. Entonces creo que también sí es muy importante lo que dice Mari, que tal vez reconozcan o sepan de la ley, pero creo que también nosotros no sabemos de la ley y tampoco sabemos confrontar o defender ese derecho que tenemos. Yo también lo vivo, por ejemplo, se va a escuchar mal porque trabajo ahí, pero
Yo no cuento con seguro social, pero los que sí cuentan son los titulados, o sea, los contadores, los administradores, los jefes, lo cual a nosotros como capturistas, como otras áreas que a lo mejor vienen nada más como a ayudar, nos ponen a un lado. No tenemos utilidades, no préstamos, no tenemos, y han ocurrido accidentes en los cuales han sido dentro del lugar, ya sea porque se cayó de las escaleras, o situaciones así en las que dice, no, pues vete a tu casa. Es lo único que nos dicen, y ni siquiera son como te están presionando a que tú regreses, porque yo lo viví. Yo hace tiempo tuve un accidente y yo realmente no podía asistir y no les importó. O sea, quieran o no, yo me sentía mal y me estaban presionando. Me decían, ay, ¿cuándo regresas? A pesar de que yo tenía como tal cual mi hoja de que fui al médico, y a mi jefa no le importó. Me dijo, no, pues regresa y que no sé. Me preguntaba, ¿ya fuiste a hacerte estudios? ¿Ya fuiste a tal lugar? No podía porque no contaba con los recursos. Y eso es algo que en verdad pasa, porque yo, a pesar de decirles que no cuento con seguro, no cuento con esta cantidad para poder ir yo y saber qué es lo que tengo. Sin embargo, me estaban presionando que yo regresara a trabajar, que si no regresaba no me lo iban a tomar como incapacidad, porque no venía tal cual anotada en la receta que tenía. Lo cual ahí yo tuve como un conflicto, lo cual tuve que ir a trabajar, aunque yo me sintiera mal, aunque yo no pudiera estar ahí. Tal vez eso fue un error mío, porque a lo mejor no conozco tal cual mis derechos, y puede que tampoco tengan como ese conocimiento de cuáles son las obligaciones como patrón, porque lo he visto, y lo he visto en varias situaciones, no nada más de mí, sino lo he visto también en otras situaciones de otros compañeros que tuve. Y en verdad es algo que me impresiona hasta ahorita, porque si así seguimos, imagínense después cómo vamos a estar. Ya, bueno, también existe, creo que la otra postura, ¿no? Hablando de los trabajadores, porque al conocer también las obligaciones patronales, pues a veces también llegan a abusar de estas obligaciones que tiene el patrón, y en muchas ocasiones se ve, y sobre todo en la administración pública, donde conocen también las obligaciones del patrón, y entonces hay ocasiones que ni siquiera están enfermos, pero bueno, buscan la manera de justificar, ¿no? Para no trabajar. Y entonces también ahí, pues creo que casi siempre estamos enfocados en la parte de el abuso del patrón a los trabajadores, pero no de los trabajadores hacia el patrón, ¿no? Que esa es otra perspectiva que tendríamos que analizar. Yo tuve una situación así apenas. El año pasado, una ex compañera supuestamente se cayó en el transcurso del trabajo, de su casa al trabajo, lo cual le dijeron que tuvo que tener reposo un mes, ¿no? Un mes, y que se había lastimado el pie, ¿no? Le dijeron, te vamos a dar un mes. Pasó el mes, no llegó a trabajar. Otra vez metió su hoja, que porque seguía mal, y le dieron otro mes más. Ya iban 2 meses. Pasó más tiempo. Eso fue en septiembre. Regresó a trabajar hasta febrero. Y nada más llegó a decir que ya no iba a trabajar. Que venía solamente y se estaba quejando con los jefes de que no le habían depositado su aguinaldo, que no le habían cada año en la empresa te dan vales. A finales de año te dan vales. Y ella fue a reclamar que no le habían depositado su aguinaldo, no le habían dado sus vales, y no le habían depositado unos puntos que se le otorgan también anuales. Y dijo que si no se los daban, iba a denunciar a los jefes, iba a denunciar a la empresa. Lo cual yo realmente no sé si en verdad podría, me comentaron que sí podría hacer eso, pero yo no sabría cómo
si en verdad le dieran la razón a ella o no, porque de hecho los patrones, los jefes se vieron obligados a darle el dinero, a darle de inmediato lo de su aguinaldo, lo de sus vales, lo de sus puntos, y depositarle las quincenas que no se le habían depositado. Y, o sea, en verdad hasta los jefes se espantaron cuando ella dijo, si no me lo depositan, los voy a demandar. Y rápido le hicieron caso, le hicieron firmar para que no hiciera nada contra él. Pero así lo he visto. ¿Algún otro comentario, compañero? ¿O pasamos a la siguiente pregunta? Ok, seguimos. Bueno, la siguiente pregunta es, ¿cuál es la postura personal y laboral de la contratación de personas extranjeras? Lo cual aquí mencionó que no tiene personal extranjero, que como es una empresa muy pequeña no lo necesitan realmente. Todos son de nacionalidad, podría decir así, pero pues realmente como se sabe o no de que sí se puede contratar a extranjeros, ¿no? Pero pues otra cosa es que en el artículo 32, en el último párrafo de la Constitución, menciona que los mexicanos serán preferidos que a los extranjeros, ¿no? Que aún así se tiene que contratar a fuerzas a un mexicano en lugar de un extranjero, aunque también los extranjeros tienen como ese derecho de tener un trabajo digno aquí en otro país. Y eso se ve también, y bueno, los extranjeros contarán con los mismos derechos laborales que vienen en el artículo 123. Y se menciona, de hecho, en el artículo 123, fracción... ¿qué fracción es? No recuerdo. Es en la fracción... En el artículo 123, que dice que los salarios tienen que ser igual, que no importa el sexo ni la nacionalidad. Entonces, prácticamente los salarios, los días de descanso, las vacaciones, son igual que aquí, por ejemplo, aquí en México. Pero pues sí, o sea, realmente a mi punto de vista está muy bien que le den trabajo a extranjeros, aunque muchas veces se molestan las personas porque dicen que en lugar de darle oportunidad a mexicanos le dan oportunidad a extranjeros, pero pues realmente luego no tienen como, ¿cómo sería? Podría decirse que la facultad, o no sé si así se podría decir, para tener un trabajo de esa manera. Y bueno, así mencionan en la ley que los extranjeros tendrán los mismos derechos que un mexicano si está trabajando empresa en algún lugar aquí y no va a ser tratado de diferente manera. Ya encontré, es en el... Pues sí, o sea, básicamente es eso, que van a tener una calidad de vida igual que cualquier mexicano. Bueno, y solo para complementar un poquito lo que dice Lupita, pues solo recordar que el patrón deberá emplear a un 90% de los trabajadores mexicanos, por lo menos, si se diera el caso, ¿no? Como bien dice, tiene que darle preferencia a los trabajadores o al personal que requiera trabajo y que sean mexicanos, y que bueno, siendo extranjero pues tiene que cumplir con una serie de requisitos, ¿no? Y pero bueno, ya el licenciado Manuel comentó que no había necesidad, y bueno, solamente era puntualizar un poquito eso.
¿Algún otro comentario o pasamos a la siguiente? Martín, ¿tú quieres comentarnos algo? Dinos. Sí, creo que también creo que somos muy elitistas en ese sentido. ¿Por qué? Porque ¿cuántos extranjeros no conocemos que tienen trabajo aquí, no? Entonces, a la mayoría de ellos yo creo que los contratan, pero imagínense los extranjeros que vienen de Haití, que son pues sí, que los sudamericanos que vienen a conseguir trabajo, lo que hemos visto de los ecuatorianos, los colombianos, los venezolanos, a ellos igual no se les da como la preferencia, ¿no? Igual sí se les ayuda porque hay asociaciones que se encargan de los migrantes, que les dan apoyo psicológico, les dan ayudas y también les dan apoyo para conseguir trabajo. Eso yo creo que con la estrategia de que el crimen organizado pues tampoco los vaya a jalar y vaya a hacer mal uso pues, de ese tipo de gente. Pero a lo que voy es que sí también somos como muy discriminatorios en ese sentido, en la selección del extranjero, al fin y al cabo. Gracias, Martín. Continuamos con la siguiente, por favor. Sí, la pregunta 5 dice, ¿con qué regularidad se revisan y se atienden las necesidades legales de la fuente de empleo? En eso tanto el licenciado como yo tuvimos un poquito de duda, pero él comentó que tratan de analizar la situación legal de la empresa al momento de contribuir, y no es necesario revisar constantemente los permisos, ya que estos son permanentes y determinada, así como la alta en la hacienda. Entonces aquí tuve un poquito de duda, pero lo que yo logro entender es que para realizar una empresa, para crear una empresa se necesitan ciertos permisos para poder desarrollarla, y que eso, los permisos, como él menciona, son permanentes, entonces no es necesario como ir a revisarlos a cada rato, y pues sí, o sea, la vigencia es indeterminada, o sea que puede que el patrón, los encargados, los dueños sean los encargados en saber cuándo, hasta cuándo puede que esa empresa esté en vigencia o no. Eso es lo que yo comprendo acerca de ello. ¿Algún comentario? Pues creo o comparto la opinión del licenciado Manuel en que si se tiene todo en regla y se cuentan con todos los permisos, no hay necesidad, solamente en la parte fiscal, ¿no? De declaraciones, el pago de nóminas y esas cuestiones, pues eso es lo único que tendrían que estar al tanto. Sí, igual yo creo que también la pregunta se refiere a que igual algunas verificaciones como Cofepris y más, que ellos tienden a hacer rondas de inspecciones para ver si el establecimiento cuenta con los permisos. Yo creo que también se va como a ese ámbito. Igual, como comenta Rocío, tener todos los papeles en regla, tener todo el inmueble en regla y todo para que no haya ningún problema en el área administrativa ni alguna multa. Creo que eso también sería importante. De hecho, esa pregunta se complementa con la siguiente, que es más o menos parecida, que es la postura personal, el cumplimiento de los permisos previstos en la normativa administrativa. Lo que él dice que tiene todos los permisos ya arreglados y los tiene ahí y los está checando, viendo si no les falta algo, si todavía lo tienen ahí, si no lo han perdido, o si no tienen alguna falla para que no les lleguen a clausurar el local o los lleguen a multar. Esto para evitar problemas, ya sea, si los llegan a
a clausurar, pues sí sería un problema para los trabajadores porque se quedarían muchos sin empleo y en lo que vuelve a checar los permisos y a regularlos, entonces sería mucho tiempo y mucho dinero ahí desperdiciado. Entonces lo que él dice es de que está muy atento a los permisos y ver si todavía los tienen o si le falta alguno. Es lo que se complementaba con la otra pregunta. Aquí entra mucho que ver la organización que tiene como empresa, ¿no? Porque para que tenga un buen funcionamiento, pues tiene que tener una buena organización. Si, como bien mencionas, si algo ya se va, algo no está dentro de esos documentos, pues ponerlo en regla, ¿no? Para evitarse futuras sanciones. Entonces aquí recalco, o sea, entra mucho la organización que tiene con su empresa. Siguientes, ya nadie más tiene algo más que decir. Bueno, también una de las preguntas fue que si se cumplía adecuadamente las obligaciones patronales ante el Instituto Mexicano del Seguro Social. Él comentaba que sí, que tiene todo, o sea, el 100% de totalidad el cumplimiento, dice que lo tiene todo cumplido, debido al artículo 132 de la fracción séptima de la Ley Federal del Trabajo y el artículo 15 de la Ley del Seguro Social Federal. En las 9 fracciones dice que él sí conoce todo sobre las obligaciones y procura tenerlo siempre en tiempo y forma para que los trabajadores no lleguen a quedarse sin seguro, porque sabe que es vital tener seguro ahorita, porque más aparte tiene que tener seguro para la familia o sabe que es mucho gasto, entonces él procura siempre tener el seguro para sus trabajadores. Gracias, Ale. Continuamos con la siguiente, o alguien quiere dar algún comentario respecto a esta respuesta. También le preguntamos si ha sufrido algún acto de molestia por parte de las autoridades administrativas. Él comenta que sí, por parte de Hacienda ha sufrido muchos problemas, pero lo ha solucionado debido a que tiene todos sus papeles en orden, entonces es como que más factible resolver esos problemas. Así como lo resguarda el artículo 46 del Código de Comercio, que dice que toda empresa debe tener su libro, sus permisos en orden para que cuando llegue a pasar algo así ya nada más los enseñen y se pueda facilitar el problema. Creo que aquí podemos hablar del tema de corrupción, ¿no? Que hay en las instituciones. Y entonces sí, yo creo que ha de ser muy en que en muchas ocasiones buscan el poder ver si alguna empresa está incurriendo en alguna omisión para entonces poder obtener algún recurso, ¿no? Que no sea lícito, hablando en cuestión de corrupción. Entonces yo creo que recorren, pues digo, eso supongo, me lo contaron, recorren algunos comercios, pero sí con la idea de encontrar alguna irregularidad y entonces poder pedir dinero a cambio, ¿no? Afortunadamente aquí el licenciado nos comentaba que él tiene todo en orden y bueno, no tiene ningún problema, pero creo que hay muchas empresas que sí no tienen los permisos que requieren, y entonces pues imagínense, ¿no? Ya es una renta permanente hasta que no tengan todos los permisos. Digo, creo que es mucho mejor ir y quizá es pérdida de tiempo, pero te ahorras muchas molestias y mucho dinero si tienes todo en orden. Sí, continuamos. También le preguntamos cuál era su postura personal y laboral referente al resguardo de las utilidades de la fuente de trabajo en un banco o institución de crédito. Él comenta que todos sus trabajadores saben que en el artículo 117 de la Ley Federal del Trabajo
dice que todo trabajador tiene derecho, bueno, tiene que guardar sus utilidades y al final de eso, de la retención se le da un 10%. Entonces dice que ahí no tiene problema en tanto a eso. Bien sabemos que también en algunas empresas pues esta parte de las utilidades pues no las hay. Son pocas las empresas que sí otorgan esta prestación. Y creo que es de admirar esas empresas, ¿no? Porque les reitero, no todas las empresas, aunque estén estipulado en ley y aunque estén estén organizadas, no dan esa parte proporcional o esa parte que nos toca como empleados, ¿no? Y simplemente te dicen, o a veces hasta dicen, porque hubo un caso que conocí, bueno, o en pláticas, ¿no? Fírmame porque aquí te van a dar tus utilidades, ¿no? Decía el documento. Pero ¿cómo? ¿Y dónde está el efectivo, no? Aquí me estás dando me estás poniendo una cantidad de 4,000 pesos, pongamos. Pero ¿dónde está en realidad ese efectivo? No, pero es que son gastos que yo tengo que meter, pero es que el patrón pone. Y en esta parte la persona dice, sabes que yo no te voy a firmar esta parte porque, pues, ¿dónde está el efectivo? ¿Dónde está mi derecho de utilidad? Tú me estás dando a firmar que me lo estás otorgando, pero en realidad no me lo estás dando. Entonces, reitero, o sea, no todas las empresas dan esta prestación. Y qué bueno, o sea, les digo, a pesar de ser una pequeña empresa, pues está regulada en ley. Tiene esta derecho esta obligación como patrón y derecho como empleado de recibir estas utilidades, ¿no? Continuamos. Bueno, además estoy todavía en la pregunta anterior. Además, algo que no sabemos, ¿no? Que es un derecho constitucional. Y entonces, como trabajadores, en ocasiones, pues no conocemos lo básico en ley. Y además, después de que dejas de laborar en algún empleo, todavía tienes derecho a esa parte de las ganancias que obtiene la empresa, ¿no? Por la actividad, además que es un estimulante para poder realizar bien tu trabajo. De hecho, con una de las preguntas anteriores, con lo que comentaba Lupita del caso de la persona que conocía, yo recuerdo que en algún momento cuando terminas una relación laboral, se te paga tu finiquito con el aguinaldo y las utilidades del año en curso. Entonces yo creo que por eso también la empresa no puso resistencia al pagar el aguinaldo y las utilidades y lo que se le debía. Entonces, también referente a eso. Y bueno, la siguiente pregunta que le hicimos al licenciado era si contaba con todos y cada uno de los documentos necesarios para que la fuente de trabajo operara conforme a derecho en territorio nacional. Y creo que esta pregunta de alguna manera ya la respondimos. El licenciado comentó que sí, contaba con todos los documentos que se establecen, como el permiso de uso de suelo, el aviso de apertura del establecimiento, la licencia del establecimiento, la licencia para anuncio exterior, la inscripción en el registro federal de contribuyentes, ¿no? Que es lo más importante con lo que debe de contar un establecimiento aquí en el territorio mexicano. Gracias, Rosy. Continuamos. Sí, la otra pregunta que le hicimos es ¿cuál era la postura personal y comercial referente a la logística o la forma y a la manera en que realizan actos de comercio en territorio nacional? Es decir, cómo se venden sus productos y servicios, el comerciante, sus estrategias,
sus precios y cómo protege los secretos industriales de la compañía. Ahí el licenciado comentaba que no existían secretos industriales, que no había nada oculto, y que bueno, las únicas estrategias que ellos consideraban importantes, pues sí era verificar qué precios había quizá en comercios que eran del mismo giro, para poder ajustarse y más o menos tener un equilibrio. El servicio que tenían era de que ellos me entregaban a domicilio, no importaba el radio alrededor, mientras existiera pues una necesidad, ellos la atendían, era como parte de su estrategia. Y pues en general eso fue lo que comentó. Creo que tiene que ver con la oferta y la demanda, ¿no? También un poquito. Y el que tiene o que ve la necesidad de que tienen sus digamos, las personas que adquieren sus servicios. Entonces creo que es correcto lo que hace el licenciado y que considero deberían de hacer muchas de las empresas. Gracias. ¿Algún comentario? Continuamos. La otra pregunta fue conocer con qué frecuencia suceden incidencias referentes a despidos justificados o injustificados o la renuncia de algunos empleados. El licenciado decía que no había necesidad, que realmente pues había despidos justificados porque cuando se hace o se elabora el contrato laboral, pues establece cuáles son los motivos por el cual podría el patrón, sin obligación alguna, poder dar por terminado el contrato. Entonces ahí no había falla. Dijo que sí había tenido dos casos en el cual no habían cumplido con estos requerimientos que tenía la empresa en cuanto a las actividades laborales que ellos tenían que realizar, y entonces pues no hubo discusión, simplemente les pidieron que rescindieran el contrato y no hubo ningún problema, no tuvieron que recurrir a la legislación laboral. Esto yo creo que es gracias a que, como bien lo menciona el licenciado, ¿no? O sea, tiene todo en regla. O sea, no hay necesidad de llegar, como bien lo menciona, no hay necesidad de llegar a una junta local o en su caso una junta federal. Porque bien lo está mencionando, o sea, está todo en regla. O sea, ya es aquí como que sería cuestión de los empleados, ¿no? Como bien lo estás mencionando, Rosy. Una falla en su actividad, ¿no? Que es lo que propicia una renuncia o bien un despido, pero sin llegar a recurrir, como bien lo mencionas, a la legislación laboral. Continuamos. Otra pregunta que le hicimos fue si la fuente de trabajo se encontraba adscrita a algún sindicato y qué tipo de relación sustentan. Él mencionaba que no existía ningún sindicato, la empresa es pequeña, que hasta el momento no lo habían querido o no había la necesidad de que los empleados lo conformaran y que esperaba que así fuera. Yo creo que en ese sentido muchos patrones sí tienen un cierto miedo, ¿no?, a los sindicatos. De alguna manera tiene que ver con las preguntas que contestamos hace un rato, donde decíamos a veces el abuso de los trabajadores y a veces de verdad el sindicato es como bueno, sí es la parte que defiende al trabajador, pero yo creo que también en algunas ocasiones transgrede los derechos del patrón, ¿no? De alguna manera también creo que con los derechos que tiene y defiende, abusa también de esa parte para poder evadir lo que realmente le corresponde como trabajador. Y es que como aquí los sindicatos tienen también como la facilidad
hacer sus propios reglamentos. Entonces es ahí donde abusan también de los patrones, ¿no? O sea, se van vulgarmente a las faldas de lo que dice el jefe, ¿cómo se dice? El patrón del sindicato. O sea, se van a lo que ellos digan, sin importar lo que el patrón está diciendo, ¿no? Creo que en esa pregunta del sindicato, pues no habría mucho fundamento, o sea, no habría mucho que hablar, ¿no? Porque como bien lo menciona el licenciado, no tiene sindicato, no hay necesidad, y creo que así cree que así debería de seguir, ¿no? Entonces, pues no. Yo creo que continuamos. Bueno, pero también sería importante preguntarles o preguntarnos si en realidad estamos de acuerdo con que existan los sindicatos en el área laboral. Y no, yo estuve en la junta, veía las mentadas, el área sindical, ¿no? O sea, las huelgas de sindicatos, y es ahí donde te digo, entra lo que mencionas, o sea, se enganchan, abusan de las obligaciones o de los derechos que tienen. Aquí entra otra cosa muy, muy, muy importante, o sea, en cuanto a sindicato. Hubo una razón allí en junta que fue referente a que ya la persona se iba, y a lo mejor es un poquito desfasado, ¿no? Pero al final de cuentas entra mucho que ver. La persona ya se iba a jubilar. O sea, ya estaba en trámites de jubilarse, ella forma parte del sindicato. Aquí su plaza iba a ser para un personal externo, o sea, alguien externo a la junta, al sindicato propio. Pero por ser parte del sindicato, el sindicato pasó por encima del presidente de la junta, de la decisión del presidente de la junta. ¿Y qué fue lo que hizo el sindicato? Metió a la nieta sin tomar la votación, o por así decirlo, votación, pero sin tomar en cuenta aquí al patrón, en este caso, bueno, que era el presidente de la junta, que él era quien iba a decidir, o en este caso se iba a dar a elección de ese puesto. Sin embargo, el sindicato entró y dijo, no, aquí mando yo y yo voy a poner a esta persona. Que entra otra parte aquí muy conocida, ¿no? El famoso nepotismo dentro de las empresas, ¿no? Y también de los sindicatos, vaya. A lo mejor es un poco desfasado, ¿no? Pero sí quería puntualizar esa parte de que el sindicato tiene mucho que ver en la función de una empresa, ¿no? Y es que también, debido a las prácticas ilícitas que a veces, como comentas, realiza el sindicato, se reformó el artículo 6 constitucional en 2014, donde dice que los sindicatos fueron incluidos como sujetos obligados de rendición de cuentas en lo relativo a los recursos públicos que reciben y ejercen, porque ahí es donde realmente a veces se supone que representan al trabajador, pero entonces también lo hacen con un beneficio propio, ¿no? Sus intereses personales. Y bueno, esto como consecuencia hizo que el Congreso de la Unión publicara el 4 de mayo del 2015 en el Diario Oficial de la Federación la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que bueno, por eso es que se reforma el artículo 6, donde ahora ya no solamente van a rendirle cuentas a los agremiados, sino lo van a hacer público para que sea más transparente el ejercicio que hacen estos sindicatos. Continuamos. De igual manera, le hicimos la siguiente pregunta: ¿qué prestaciones les confiere a sus trabajadores? Pues él comentaba las de la ley, Seguro Social, lo del Infonavit, todas esas
prestaciones que aparecen en el artículo 123, él está al corriente con esas prestaciones. Y que es algo muy fundamental, ¿no? Como empresa, para una consolidación propia de su empresa, ¿no? Para evitar futuros problemas con sus empleados, ¿no? Y es bueno que pues que tenga todas esas prestaciones hacia ellos. Continuamos. Y también la siguiente pregunta también fue, ¿se reparten normalmente las utilidades de su negociación a sus empleados? Él nos comentaba que sí, y eso igual viene en el artículo 123, en el apartado A. Dice que hace mención que los trabajadores tendrán derecho a un reparto de utilidades una vez al año. Yo le hacía la pregunta más o menos en qué mes, y me comentaba que en mayo, y más o menos en la fecha sería como el 20 de mayo. Entonces, igual retomando las respuestas anteriores, igual también muchas empresas creo que se hacen, pues sí, tienen las maneras de escapar de no pagar ese beneficio, ¿no? que tienen los trabajadores, tal vez diciendo que están en quiebra, que están en números rojos, que tal vez hicieron alguna modificación a la infraestructura de la empresa, compraron material. Entonces obviamente eso merma la ganancia de la empresa. Entonces ocupan mucho ese tipo de excusas para no dar la cantidad que tendría que ser. Sí, de hecho, bueno, no más para rectificar, el licenciado mencionó que las da más tardar el día 15 de mayo, cuando lo estipulado en ley es por máximo 30 de mayo. Nomás era puntualizar ese detalle. Sí, continuamos. Y igual la siguiente pregunta mencionaba qué tipo de prestaciones superiores a la ley le confiere a sus empleados. Él decía préstamos de la empresa hacia sus trabajadores, alguna actividad familiar o alguna emergencia. Él les ayudaba con la disposición del dinero, y ya conforme vaya pasando el tiempo se les iba descontando vía nómina. Entonces, una prestación que igual no viene como tal en la ley, pero creo que es un buen incentivo para los trabajadores, que no muchos tienen acceso, y creo que es una oportunidad que hagamos un buen uso de ese tipo de prestaciones para que más empresas pues lo sigan haciendo, ¿no? Porque también hablamos ahora del lado del patrón, que cuánta gente no realiza préstamos y se va. Entonces ahí es cuando también el patrón desconfía y pues se hace la barrera, ¿no? del patrón hacia el trabajador, de la desconfianza. Entonces, desafortunadamente, creo que pues sí, pagamos unos justos por pecadores por ese tipo de acciones. Además de que creo que es una buena forma de incentivar a sus trabajadores y que haya mejor rendimiento, y yo creo que por eso está funcionando muy bien, ¿no? Digo, pareciera que estamos hablando de la empresa ideal, pero bueno, sí tiene mucho que ver el cómo lleva a cabo todo el proceso en base a ley, y creo que se preocupa por los trabajadores aun cuando no esté estipulado en la ley, y les hace este tipo de préstamos. Yo creo que tiene que ver con la confianza y el tiempo que tiene laborando, y es correspondida, ¿no? Porque si el licenciado otorga este tipo de préstamos y algunas prestaciones, permisos que nada tienen que ver a la ley, pues entonces el trabajador va a rendir mucho mejor, y entonces también se vuelve parte del personal de confianza, y eso hace que haya mayor estabilidad laboral. Creo que ya nada más sobra una pregunta, ¿no, compañeros? Ya para finalizar.
Sí, también en la última pregunta, ¿por cuántos procesos laborales ha atravesado la fuente de empleo y si este juicio han sido tramitados a través de plataformas electrónicas? Él comentaba que no había, pues sí, pasado por ese tipo de mecanismos de controversia, de resolución de controversias, pero creo que es muy importante mencionar que a partir de la pandemia fue una herramienta muy importante el juicio electrónico. ¿Por qué? Porque, pues sí, la mayoría pues, de todos, el sistema estaba cerrado, entonces creo que era una oportunidad en la que las personas los interesados tenían la oportunidad de poder defender, de poder accionar y que no se pasara el momento de su, pues sí, de la demanda o de la controversia que tienen. Eso sí viene estipulado en la ley, viene en el Acuerdo General del 2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite del expediente electrónico y uso de la videoconferencia. Entonces, la mayoría de estos juicios se realizaban por videoconferencia, que también está en ese mismo apartado, hace mención en el artículo 17 que toda persona tiene derecho a que se administre justicia por tribunales y que estarán expeditos para impartir en los plazos que fije la ley. Haciendo mención también en el artículo 6, tercer párrafo, apartado B, fracción 1, el Estado está obligado a garantizar el derecho al acceso universal, equitativo y oportuno a las tecnologías de información y comunicación. Entonces, creo que esta fue una oportunidad para darle oportunidad a este tipo de juicios y también que le van a dar oportunidad también para desahogar pues sí, a las instituciones que tengan mucho trabajo y que sea lento todo el proceso. De por sí es un proceso lento y más cuando hay mucha gente, muchas personas haciendo todos esos trámites. Creo que es una manera muy, muy oportuna para poder desahogar todo el sistema. Sí. ¿Alguien más quisiera dar un punto de vista de esta? Adelante, Rosy, gracias. Yo creo que sí es una herramienta que sirvió y sobre todo en este tiempo de pandemia y también, bueno, donde incrementaron algunas situaciones en materia laboral, ¿no? Precisamente porque muchos de los comercios y fuentes de trabajo cerraron debido a la pandemia, pero también habría que preguntarnos qué tan eficientes son las plataformas, qué tanto retrasaron también este proceso de controversias entre patrón y trabajador, y si realmente están funcionando, porque estábamos viendo en otras materias donde sí se estaban retrasando estos procesos y lejos de ayudar pues entorpecían. Entonces yo creo que hay que revisar también qué tanto funcionaron. Digo, en este caso el licenciado nos hace mención de que no fue necesario, no tendríamos como una referencia, pero bueno, personalmente sí creo que fue deficiente porque precisamente creo que nadie estaba preparado, ¿no? Es también el ir perfeccionando para que tenga un buen funcionamiento y a su vez pues sea una herramienta que realmente sí pueda ser utilizada para que te ahorre el tiempo en traslados y de alguna manera también en la economía, ¿no? Sí, y aquí, bueno, entramos también en la parte de que, como bien lo dices, lo vimos en diferentes materias, ¿no? O sea, ¿a qué grado llegó que mismos abogados han hecho mención? O sea, es la Ciudad de México y que esté tan atrasada en esta parte de las vías electrónicas, llegaron a un punto en que hubo una manifestación, ¿no? En base a que los procesos electrónicos se estaban deteniendo. Había sistema para el sistema FIREL, para la firma electrónica, el sistema mencionaba que era súper ágil el sistema, el trámite, que era súper ágil, cuando la realidad era que entraban al sistema y se trababa.
ya el momento de tomas de huellas dactilares ya no funcionaba, o sea, literal se trabó. Y hacían mucha mención eso, ¿cómo es posible que en el estado sí esté funcionando y aquí, siendo Ciudad de México, siendo la principal, estemos tan atrasados? ¿Y en qué concluyó eso? Pues en una manifestación, ¿no? Creo que aquí, digo, no entra el caso de que, porque el licenciado menciona que su empresa no ha llegado a ese grado, ¿no? A ese proceso. Pero pues sí deberíamos hacer hincapié, como lo menciona Rosa, o sea, ¿qué es lo que necesita la ciudad para poder llevar un mejor funcionamiento electrónico, ¿no? O sea, que otras entidades ya lo tengan y siendo esta la pilar, no lo tenga. Entonces creo que aquí tendría mucho que trabajar el gobierno, ¿no? ¿Alguien más quisiera dar punto de vista? Sí, Martín. Sí, también creo que es muy importante lo que decías de la FIEL, porque al fin y al cabo creo que mucha gente no lo tiene. Entonces, al no tenerla, no tendría como un acceso, ¿no? También a la facilidad de poder realizar algún escrito, alguna demanda, algún requerimiento de modo electrónico. Igualmente, recordemos que no toda la gente está familiarizada con los medios electrónicos y también, pues sí, no entrarían en ese ámbito. No hay como la cultura en la cual el gobierno se siente, diga, a ver, vamos a empezar a enseñar, vamos a empezar a inculcarles la actividad, y sí, y creo que no mucha gente tendría acceso a esa plataforma. Sí, exactamente. Bueno, si ya no, dime, Rosa. No, y además, bueno, como sociedad no tenemos esa cultura, pero ni siquiera en la administración, ¿no? Que es donde deberían de tener capacitación constante. Si como sociedad no tenemos acceso a esa capacitación o ese interés también, porque también hablamos del interés individual de cada persona por no querer utilizar, ¿no? Les da miedo o nos da miedo estas plataformas electrónicas, pero es real. Tú llegas a cualquier lugar donde se supone deben de saber sobre este tipo de tecnologías y no saben utilizarlo. Entonces también ¿a quién están contratando? ¿No? Entonces necesitamos personal eficiente, preparado para que maneje este tipo de plataformas, porque como vuelvo a repetir, pues la pandemia fue algo inesperado que ya nos enseñó que debemos estar preparados y que esto es lo que realmente tendríamos que saber ya todos, ¿no? Y nosotros nos tocó tomar clases en línea y a veces las plataformas pues no estaban funcionando adecuadamente. Entonces eso nos deja claro que sí tendríamos que avanzar o tener un pie adelante en esto de las plataformas y medios electrónicos. Pero aquí entramos en lo mismo, o sea, en el referente al personal capacitado, ¿no? Les vuelvo a hacer mención, o sea, sí necesitamos personal capacitado, pero aquí entra, en estas instituciones públicas, entra mucho el nepotismo. Precisamente, ¿por qué? Porque no le dan la oportunidad a personal que realmente está capacitado y que tiene la experiencia para poder llevar a cabo ese trabajo, que es lo que yo les menciono. Esta persona ya se iba a jubilar y tenía muchísima experiencia, más de 50 años trabajando, y había ya personal que estaba postulado para ese puesto, y fue de la noche a la mañana de que, mi nieta se va a quedar aquí. ¿Y qué experiencia tiene su nieta? Sabe hacer llevar audiencia, sabe ocupar la computadora, ¿no? Que sabemos que ahora es básico. No, pues es que no. Entonces, es que es nieta de tal, de fulanita de tal, ¿no? Y es que ella tiene más de 50 años trabajando aquí. Y ustedes veían a la compañía, digo, no es por criticar ni mucho menos, ¿no? Pero ustedes veían a esa persona y realmente no sabía absolutamente nada, o sea, nada. Llegaban los abogados y licenciada, ¿a qué hora me toca mi audiencia? Tengo una audiencia retrasada, y la persona se quedaba así de, ¿me podría checar en sistema mi expediente? Oh, sorpresa, no, es que ¿cómo me meto al sistema?
¿cómo lo manejo? Tenía que con claves y esas cuestiones, pero la persona no sabía manejar estas cuestiones electrónicas. Le decían, necesito checar un boletín, vamos a hacer esto. ¿En qué página? ¿Cómo le hago? Híjole, abogado, pues es que no sé. Y pues se quedan así, ¿qué hacemos, no? O sea, entra esa parte de que no están las oportunidades para esas personas que realmente están capacitadas, que tienen la experiencia para llevar a cabo estas labores. ¿Por qué? Porque pues está el familiar de por medio, ¿no? O sea, creo que todo el tribunal es familia, ¿no? O sea, no hay más. Entonces aquí pues sí reitero mucho eso, así que sí necesitamos personal capacitado que sepa manejar estas cuestiones electrónicas, pero también darle la oportunidad a esas personas, no dejar el empleo al hijo, al hermano, o sea, cuando ni siquiera están capacitados, y eso hace que se entorpezca el proceso, que no haya una agilización en base a ello, ¿no? Sí, por ejemplo, una oportunidad que pasó fueron los kioscos, ¿no? El kiosco electrónico que está en las placitas. Al principio como que la gente no creía, no le gustaba y también no sabía. Entonces el kiosco ahorita creo que es una acción, una forma de poder pagar, hacer algún trámite de una manera más ágil y más fácil, pero a la gente sí le costó como mucho trabajo adecuarse como a las nuevas tecnologías. Y efectivamente, como dice Mari, no está la persona capacitada. Y la ventaja del que el kiosco tiene una persona que te dice, píquele aquí, ¿qué va a hacer? ¿Qué trámite? Entonces es mucho más fácil que la persona pueda realizar algún trámite, pero creo que el kiosco es un buen ejemplo. Nos costó trabajo, pero es más fácil. Bueno, ¿alguien más quiere aportar más? ¿Algo más? ¿No? Ok. Bueno, como conclusión final, hemos constatado que la empresa farmacéutica del licenciado Manuel, denominada ARG.Outsourcing S.A.D.C.B., quien en acta de comercio regulado en el artículo 75, fracción décima del Código de Comercio, tiene como función de compra y venta de medicamentos, dispone de todos los permisos que se requiere para un adecuado funcionamiento, además de prestaciones superiores a la ley, esto apoyándonos de la Ley Federal del Trabajo y de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se constató que la empresa no cuenta con sindicato, se realiza un correcto manejo de horario de jornada laboral, llegando a un acuerdo entre patrón y empleados, esto regulado en el artículo 59 de la Ley Federal del Trabajo, dando como resultado una buena comunicación entre ellos, ya que hace mención que dentro de las prestaciones superiores que otorga son la facilidad de dar permisos para faltas, lo que comentábamos, ¿no? Y poder recuperar esto con pagos de hora. Como propuesta, hemos platicado que podría existir una asesoría jurídica hacia el empleado para que él pueda estar en pleno conocimiento de sus derechos y obligaciones. Una propuesta adicional sería dar por lo menos 1 o 2 veces asesorías psicológicas a dichos empleados. Como sabemos, la salud mental también es muy importante para así tener un mejor desempeño en el área laboral, ¿no? No sé qué, algo más que ustedes quieran agregar a esta conclusión final. Solo hacer la observación, Mari, y como parte de la conclusión, de que creo que nos queda claro que el hecho de que la empresa cumpla con todo lo que le toca hacer, todas sus obligaciones, en consecuencia va a tener un personal con mayor compromiso, porque si tú cumples como patrón, entonces estás obligado como trabajador a hacer o corresponder, y de igual manera no existe alguna controversia precisamente porque desde el contrato que se hace laboral está establecido a lo que tienes derecho, pero también tus obligaciones, y que en el incumplimiento de entonces no hay duda, ¿no?, de lo que pueda pasar, de las consecuencias. Y entonces yo creo que hay algunas cosas que sí te tendría que regular, como lo que hablábamos de los sindicatos,
y que tendríamos que poner atención, que tendrían que ser pues tenerlos más a la vista, más analizar cómo está el estatuto, cómo se manejan, para quizás no haya lo que comentábamos, ¿no? Digamos que el que no abusen los trabajadores también del patrón, y entonces pueda haber mayor equilibrio y mejor convivencia entre el patrón y los trabajadores. Así es. Bueno, no sé, ¿quieran agregar algo más o damos por finalizado este proyecto? Dime, Martín. Yo creo que fue una actividad padre, porque al fin y al cabo vimos el otro lado, ¿no? de la cara del patrón. Entonces la responsabilidad que lleva sí, una empresa. Entonces creo que siempre vemos por el trabajador, y claro que es súper importante, pero creo que también es muy importante ver el otro lado, ¿no? Las obligaciones del patrón, en qué puede fallar, qué necesita hacer para no fallar. Creo que es importante y nos deja ver pues muchas cosas, ¿no? Que tenemos que aprender todavía, porque en algún momento tal vez podremos ser patrones, y creo que es válido y es funcional todo lo que hemos aprendido de la entrevista que tuvimos con el licenciado. Gracias. Bueno, como comentaron mis compañeros, creo que fue una actividad muy práctica, porque paramos como dialogar con un licenciado que ya tiene un conocimiento un mejor conocimiento que nosotros, y nos ayudó bastante a entender cada aspecto y qué es lo que hace una empresa, o si, no sé, si los empleados conocen sus derechos y sus obligaciones, entender un poquito más qué leyes son las que estipulan cada una de estas, se podría decir, cada una de estas cuestiones que fundamentamos. Pero yo sí me quedé con un conocimiento, bueno, con lo que se mencionó, aparte por lo que ustedes ampliaron un poquito más las respuestas, y eso me ayudó bastante. Entonces fue una actividad muy elaborada, pero sí me dejó un buen aprendizaje. Y bueno, sí, retomando todo esto, pues nos hemos dado cuenta que el licenciado Manuel tiene todas sus permisos en orden, que es lo que hace que la empresa esté funcionando bien y vaya para arriba, no tenga ningún problema. Hasta ahorita no tengo ningún problema legal, como han dicho. Y pues sí, esta actividad estuvo muy padre, porque aparte nos tuvo mucha paciencia y nos supo cómo explicar. Entonces, sí, yo creo que ya para finalizar esto, pues sí, fue una actividad sumamente padre, o sea, muy educativa. ¿Por qué? Porque nosotros como futuros abogados nos están llevando de la mano cómo es que una empresa puede funcionar. Estamos aprendiendo y también nos ayuda a saber dialogar nosotros mismos, ¿no? Porque muchas veces tenemos este miedo de hablar, ¿no? De híjole, y si me equivoco, pues no pasa nada. O sea, creo que estamos para aprender, ¿no? Y creo que el licenciado nos ayudó demasiado, nos explicó y nos pudimos quitar esas dudas que teníamos, ¿no? A lo mejor sí todavía seguimos con dudas, pero con base a lo ya estudiado y obviamente a lo que seguimos viendo, pues vamos a quitarnos estas dudas, ¿no? Y pues digo, la actividad muy esencial, muy didáctica, y pues es padre, ¿no? Que trabajemos así, de esa manera, ¿no? No tenemos nada más que decir. Damos por finalizado nuestro proyecto, dando gracias a ustedes, compañeros, Alejandra, Rocío, Lupita, Martín, por el tiempo que nos permitimos, porque digo, nos permitimos, ¿no? Dejando a un lado nuestras actividades para poder
terminar y concluir con éxito nuestro proyecto, ¿no? Muchísimas gracias, compañeros.